caso en sentido positivo, va a generar que esta cara esté comprimida y esta cara de acá está en tracción. Como se muestra en la diapositiva de acá, ¿no? La carga, al estar aplicada en este punto, genera que esta región de la columna esté comprimida y esta región de acá esté en tracción. Para entender la curva de resistencia, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, hay que hacer un diagrama que se llama la envolvente de falla y que a veces le llaman el diagrama de interacción de una columna. Ese diagrama de interacción se construye variando la excentricidad de la carga. Esto es, primero, por ejemplo, la carga se coloca en el centroide y luego esa carga se va incrementando gradualmente hasta que se presente la falla de la columna. La carga que conduce a la falla de la columna representaría la resistencia de la misma, ¿cierto? Y luego se ubica la carga con una excentricidad diferente de cero y esta carga se va incrementando hasta que falle la columna. La columna va a fallar para una combinación de carga y momento. Bien, y esta excentricidad la vamos a ir variando desde un valor, como decía, 0 hasta el infinito, y luego tal vez se genera una inversión de la carga axial, que ya no sea de compresión, sino tal vez de tracción. ¿Estamos? La curva que vamos a trazar y que es recontra importante su entendimiento y su cálculo para luego poder entender el diseño o recordar el diseño de las columnas, tiene esta descripción. Por acá la resistencia nominal y por acá la resistencia nominal a la flexión y por acá la resistencia nominal a la compresión. Vamos a tener 4 cuadrantes. En este cuadrante de acá vamos a considerar que el momento está en este sentido, es decir, compresión en este lado y tracción en esta cara de acá. Vamos a decir flexo-compresión positiva. Aquí voy a marcar la zona comprimida. En este cuadrante de acá vamos a indicar que el momento está ahora en sentido contrario. Ahora la zona comprimida es la que estoy ayudando, la cara en compresión es la cara de la izquierda y la cara traccionada es la cara de la derecha. Flexo-compresión positiva, flexo-compresión negativa. De aquí hacia arriba todo es carga axial de compresión. De aquí hacia abajo es carga axial de tracción, ¿no? Entonces acá vamos a tener flexo-tracción positiva y flexo-tracción negativa. ¿Estamos? La falla de un elemento de concreto armado está condicionada a lo que le pasa a la fibra comprimida. Si la fibra extrema comprimida tiene una deformación unitaria de 3 milésimas, en ese momento se va a presentar la falla del elemento de concreto. ¿Está? Bien, entonces la falla está condicionada por la resistencia a la compresión del concreto. En el primer caso, vamos a considerar que la excentricidad es 0. Es decir, excentricidad 0 significa que solo hay carga axial. La carga axial se va incrementando gradualmente. Se va incrementando. Como la carga es axial, los esfuerzos en el concreto y en el acero, básicamente en el concreto van a estar uniformemente distribuidos en
en toda su sección transversal. Si hay carga axial, hay acortamiento, como existe adherencia perfecta entre el concreto y el acero, entonces la deformación unitaria en el concreto y en el acero serán iguales. La rigidez del concreto y del acero son diferentes, por lo tanto, al tener igual deformación, pero diferente rigidez, van a desarrollar diferente esfuerzo. ¿Sí? Entonces, vamos incrementando acá, el acortamiento de esto se va incrementando, seguimos incrementando la carga hasta que la deformación de todas las fibras es igual, la deformación unitaria es igual a 3 milésimas. En ese instante el concreto está iniciando su proceso de aplastamiento. Y con esas 3 milésimas probablemente el acero en tensión esté entrando en prudencia. Acá, miren, se ha hecho la superposición del diagrama de esfuerzo de deformación del concreto y el acero. Aquí el concreto, estamos considerando un concreto 280. Aquí para el diagrama de esfuerzo de deformación del acero se ha dibujado aquí al costado una escala diferente, y el acero tiene un comportamiento elastoplástico, es decir, desde aquí hasta la deformación EY, que es de 0.021, es una recta, y de aquí para adelante tiene un comportamiento plástico, ¿no? Como trataba de mencionar en algún momento. Bien, entonces miren, la idea es, como la carga es axial, al ir incrementando la carga, la deformación en el concreto y en el acero van a ser iguales, en ambos materiales se desarrolla la misma deformación unitaria. La deformación unitaria va incrementándose, como los materiales estos tienen diferente rigidez. Por ejemplo, para esta deformación de acá, el esfuerzo en el concreto será esta cantidad y el esfuerzo en el acero será esta cantidad de acá. Desarrollan diferente esfuerzo. Se sigue incrementando, y cuando todas las fibras desarrollan una deformación unitaria de 3 milésimas, el concreto inicia su proceso de aplastamiento. Y como ven, estas 3 milésimas es más que 0.021. Eso significa que en el momento de la falla, el acero en compresión está en flujo. Bien, entonces la carga que conduce a la falla de ese elemento estructural será pues 85% del F'(C), que representa el esfuerzo por el cual el concreto se aplasta, por el área de concreto más FY por el área de acero total. Les decía, vamos incrementando gradualmente la carga, la deformación unitaria se va incrementando. Se va incrementando, el esfuerzo en el concreto se va incrementando, el esfuerzo en el acero se va incrementando. ¿Cuándo se presenta la falla? Cuando el esfuerzo en el concreto es equivalente al 0.85 de F', y cuando el acero ya está entrando en flujo. Se plantean las ecuaciones de equilibrio en esa condición y encontramos la carga que conduce a la falla a la cruz. Bien, eso va a estar por acá. A esa carga le vamos a llamar P sub N, que representa la resistencia nominal a carga axial. Y luego, miren, vamos a considerar el otro límite en el que la excentricidad es igual al infinito, ¿no? La excentricidad, por si acaso, es la razón entre el momento y la carga. Para que la excentricidad sea cero, el momento tiene que estar cero. Para que la excentricidad sea igual al infinito, la carga axial tiene que ser igual a cero. Entonces, la carga axial cero representa la línea
horizontal, y esto corresponde a la excentricidad igual al infinito. Eso representa la condición de flexión 1. Entonces, digamos, con esa condición podemos calcular el momento resistente nominal de esta viga, porque se trata de una viga. Hay que considerar en el cálculo la compatibilidad de formaciones, es decir, tanto el aporte del acero en compresión, el acero en tracción, como este acero que está acá. Y el cálculo es simple. Y calculamos un momento resistente, y por acá tenemos el MN0, que representa la resistencia a la flexión 1, momento resistente nominal en flexión. Cualquier línea que nosotros tracemos entre la excentricidad 0 y la excentricidad infinita, trazada desde el origen del sistema de ejes cartesianos, representa una determinada excentricidad. Por ejemplo, acá la excentricidad 1. Digamos que la excentricidad 1, para que sea fácil de manejar, resulte siendo de 10 centímetros. 10 centímetros. Aquí, la excentricidad es pequeña porque está muy cerca del eje vertical. Esta excentricidad vale 10 centímetros. El momento en este caso está actuando a lo largo del eje X. La sección tiende a girar en el sentido que estoy indicando aquí con el puntero. Esta cara estaría comprimida y esta cara estaría en tracción. Bien, aquí en la parte inferior, como ustedes notan, se ha mostrado la sección antes de aplicar la carga, que vendría a ser este anillo rectangular, y la sección después de aplicar la carga. La sección lo que hace es girar conforme se va incrementando la carga, manteniendo la excentricidad de 10 centímetros, la carga se va incrementando, y por cada incremento de carga la sección rota. Al rotar, la deformación en la fibra extrema comprimida se va a incrementar. Bien, se incrementa la carga, esta deformación se sigue incrementando hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. En ese instante se presenta la falla de la columna. La columna va a fallar por una combinación de carga axial y momento. El momento sería el producto de esta carga que conduce a la falla por la excentricidad. Entonces miren, para ponerlo un poquito así, si la carga es de 100 toneladas, el momento que le estamos aplicando sería 100 por, bien, sería de 10 toneladas metro. Esa 100 podría estar así, aquí tengo 100 y aquí tengo 10. Pero con esa carga no falla, ¿cierto? Entonces, sigo incrementando la carga y el momento se va incrementando también de manera lineal. Se sigue incrementando hasta que vamos a llegar por acá y con un nivel dado de carga se presenta la falla de la columna. La falla de la columna se va a presentar para una combinación particular de M1 y P sub M. Falla por una combinación de carga axial y entonces este puntito de acá se ha obtenido incrementando gradualmente la carga, el momento se va incrementando de manera proporcional hasta que llegamos a este punto de acá en que la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas o tiene una deformación unitaria de 3 milésimas. En ese instante la columna falla. ¿Qué es lo que pasa con el acero en tensión? Probablemente esté o no esté en influencia, probablemente esté aún incursionando en la etapa elástica. Podemos escoger otra excentricidad un poquito mayor, ¿no? Cuando escogemos una excentricidad un poquito mayor, nos vamos acercando a la excentricidad igual al infinito, y hacemos el mismo análisis, ¿no? Podría ser este
incrementamos la excentricidad y con esa excentricidad constante vamos incrementando la carga, se va incrementando también el momento y al ir incrementando la carga la sección va agotando hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida sea de 3 milésimas. En ese instante la columna falla, pero la columna va a fallar para un valor particular de Mn2 y P2, para valores particulares de momento y carga acción. Y así bien podemos tomar excentricidades desde el 0 hasta el infinito, ¿no? Y para cada excentricidad vamos a obtener un valor particular de P sub n y M sub n que conducen a la falla a la columna. Y luego podemos pasar a la zona de tracción, que creo que todavía podemos, digamos, quedar pendientes, ¿no? Entonces podemos trazar aquí un número infinito de excentricidades y para cada excentricidad determinar el valor particular de Mn y P sub n que conducen a la falla. Se unen todos estos puntitos de acá y lo que obtenemos es el envolvente de falla, ¿no? Ese envolvente de falla generalmente se le asigna el nombre de diagrama de interacción. Es el diagrama de interacción, ¿no es cierto? El diagrama de interacción. Si queremos considerar la parte de flexotracción, hay que recordar que la resistencia a la tracción del concreto es nula, ¿no? Que hay que considerar la resistencia a la tracción con una excentricidad 0 y luego con una excentricidad que vaya de 0 hasta infinito, ¿no? Cuando consideramos la excentricidad 0, es decir, la carga está aplicada en el centro de la sección transversal y la carga apuntando hacia arriba, se irán incrementando los esfuerzos en el concreto. Estos esfuerzos serán de tracción. Una vez que esos esfuerzos de tracción son iguales a la resistencia a la tracción del concreto, el concreto se agrieta, y que la columna queda dividida en dos partes, ¿no? Lo que queda de la grieta hacia arriba y lo que queda de la grieta hacia abajo. A partir de ese instante, que tiene que absorber toda la fuerza de tracción sería solo el acero. Entonces, seguimos cargando la columna y ¿cuándo va a fallar? Cuando el acero entre en fluencia. Bien. Entonces por acá vamos a tener la resistencia a la tracción que le llamamos Pn. Y luego podemos igual considerar un montón de excentricidades y para cada excentricidad calcular un puntito particular de Mn3 y P sub n3 que conducen a la falla a la columna. Tenemos el diagrama de interacción para flexo-compresión y flexo-tracción. Y luego podemos construir la otra parte, ¿no? El procedimiento, miren, para el cálculo de la curva esta es un poquito, no difícil, ¿no? Porque es un procedimiento muy mecánico, pero sí laborioso al 100%. Lo que quisiera es que en la medida que se pueda se trate de entender qué representa esta curva, ¿no? Representa, digamos, está conformada por un número infinito de puntos y cada punto representa una combinación particular de M sub n y P sub n que conducen a la falla a esa curva. Es lo que quiero que, digamos, ojalá quede más o menos definido, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo así, por ahora todavía no está bien descrito esto, pero si nosotros tenemos una carga de 200 toneladas, ¿no? Y aplicada con una excentricidad de 10 centímetros y este punto queda por acá, fenomenal, ¿no? Porque lo que resiste está acá y eso es lo que actúa. Esta pequeña distancia se podría leer como un término de sobre resistencia, ¿no? ¿Cuánto resiste? Bueno, tal vez resiste acá 300, ¿no? En P sub n 300 y por acá el M sub n tal vez
vez sea, pues, si esto es 200 por 10 son 20, tal vez sea como, bueno, no hay una relación lineal en este caso, pero pongámosle 30. Entonces, y aquí es 20. Como ven, 200 es menor que 300 y 20 es menor que. Entonces la columna puede soportar esa combinación de. Pero eso todavía tal vez les comentaba como que no nos interesa. Lo que quisiera es que ojalá quede claro qué representa este diagrama de interacción. Insisto, está conformado por un número infinito de puntos y cada uno de ellos corresponde a valores particulares de M sub n y P sub n que conducen a la falla, ¿Cuándo se presenta la falla? Cuando la excentricidad está entre 0 y el infinito, cuando en la fibra extrema comprimida se desarrolla una deformación unitaria de 3 y 10. ¿Está? ¿Esta excentricidad es por cargas La excentricidad la damos nosotros. no son colores de sismo? No, es que ya cuando tengamos el momento actuante, ese probablemente considere ya el efecto del sismo, dividido entre la carga axial, que también incluye el efecto del sismo, y tenemos la excentricidad. Lo que aquí tal vez es que nosotros estamos fijando esta excentricidad, ¿no? Yo estoy haciendo un ensayo, primero con la excentricidad igual a 0, incrementamos la carga hasta ocasionar la falla del elemento estructural. La carga que ocasiona la falla representa su resistencia. Entonces aquí digo, una excentricidad 0, con esa excentricidad voy incrementando la carga. Se va incrementando. ¿Cuándo se va a presentar la falla? Cuando todas estas fibras desarrollan una deformación de 3 milésimas. Se presentó la falla. Esa carga está acá, ¿no es cierto? Y luego, cuando la excentricidad es igual al infinito, estamos diciendo que se trata de una viga y que a través de procedimientos de compatibilidad de formaciones nosotros podemos calcular el momento resistente de esa viga. Calcules el momento resistente en esta. Y luego digo, voy a tomar una excentricidad. Yo me voy a fijar la excentricidad entre 0 y el infinito. Entonces digo, una excentricidad de 10 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir incrementando la carga axial. ¿Cierto? La carga axial se va a ir incrementando. Cuando nosotros tenemos la columna sin cargar, está en esta condición, ¿no? La sección está plana. Cuando la carga comienza a incrementarse, la sección comienza a girar. Y al girar, miren, la deformación en la fibra extrema comprimida va a ir incrementando hasta que va a llegar un instante en que esta deformación es de 3 milésimas. En ese instante falta. Bien, determinamos cuánto es la carga que conduce a la falla, su momento, y eso lo consignamos acá. Luego incremento la excentricidad, de paso de 10 a 50 o 60 centímetros. Aquí está con 60 centímetros. Y igual, incrementamos la carga desde un valor pequeñito, la sección gira hasta que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3. En ese instante la sección falla. Determinamos la carga y el momento que conduce a la falla y eso se consigna acá, ¿no? Y así puedo ir tomando una serie de puntos, ¿no?, que me permitan luego trazar esta curva que es la envolvente de falla. La definición de cada uno de estos puntos es relativamente sencilla. Miren, tenemos esta columnita. Vamos a tomar aquí una sección en el corte A y vamos a tomar la porción superior de esta columna. Como ven, la carga está aplicada con una pequeña excentricidad. P sub n representa la carga que conduce a la falla de la columna. El momento aquí está en sentido horario, lo que implica que la cara traccionada es la cara de la izquierda y la cara comprimida es la cara de la derecha. Tomamos la porción de la columna que está por encima del corte, es lo que tenemos acá. Esta línea horizontal representa la sección de la columna antes de que se aplique la carga. Acá.
la columna es de sección rectangular. En el corte quedaría así. Y luego cuando aplicamos la carga, la sección comienza a girar, ¿no? Y al girar se va a ir incrementando la deformación en la fibra extrema comprimida, se va a generar la deformación del acero que está aquí en compresión y también se va a incrementar la deformación del acero que está en tracción. Bien, ¿cuándo se va a presentar la falla? Cuando esta deformación de acá sea igual a 3 milésimas. En el momento de la falla, en realidad no sabemos qué es lo que pasa con el acero en tracción, puede estar o no en fluencia. Para esta condición de acá, luego se dibuja el diagrama de fuerzas. Aquí la profundidad del bloque comprimido. En esa profundidad del bloque comprimido actúa un esfuerzo uniformemente distribuido, que es equivalente al 85% de la resistencia a la compresión del concreto. Luego aquí, al existir deformación del acero comprimido, hay un esfuerzo y asociado a ese esfuerzo hay una fuerza, que sería el producto de A'S por F'S. A sub S' es el acero que está en compresión. La resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en concreto se está llamando C sub C, que sería el producto de 0.85 F'C A, que es la profundidad del bloque de compresiones, por la profundidad del elemento que es B, ¿no? Y luego acá, este acero está en tracción. Al desarrollar deformación de tracción hay esfuerzo, asociado a ese esfuerzo hay una fuerza que es el producto de A sub S por F sub S. Todas estas fuerzas están calculadas considerando que la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. De la sumatoria de fuerzas verticales, la carga externa que lleva esa condición, P sub N, sería igual, como ven aquí, a 0.85 F'C A por B más A sub S' por F sub S' y menos A sub S por Fs. Y tal vez hemos puesto Fy pensando que la acero en tracción está en fluencia, ¿no? Entonces, solo planteando la ecuación de equilibrio vertical, en este caso, podemos calcular cuál es la carga que conduce a la falla a la columna. Y luego, haciendo sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, podemos calcular el momento asociado a la falla de la columna. Si se hace sumatoria de momentos con respecto al centroide, entonces con respecto a este punto, el momento producido por la carga externa, que sería P sub N por E, tendría que ser equilibrado por las fuerzas internas. Cada una de estas fuerzas internas tiene su brazo palanca, se determina ese brazo palanca, se multiplica por las fuerzas y obtenemos el equilibrio, el par externo igual al par interno, P sub N por E igual al par interno, y este par externo debería ser igual a M sub E. Entonces, de una, digamos, planteamiento de equilibrio de fuerzas verticales y de fuerzas horizontales, podemos definir cuánto vale P sub N y M sub N, que son las cargas que conducen a la falla a esa columna. Aquí se tiene descrito de una manera un poco más detallada el modo de hacer el cálculo. Como ven, es una columna de sección rectangular. La flexión es con respecto al eje X. La carga está aplicada con una excentricidad medida a lo largo del eje Y, es decir, solo hay flexión uniaxial. Al estar aplicada la carga en la parte superior, esta vendría a ser la cara comprimida y esta de acá vendría a ser la cara traccionada, ¿no? La semejanza de triángulos me podría llevar a plantear esta ecuación. La deformación unitaria en cualquier capa, la deformación unitaria del acero en cualquier capa, podría ser D sub I menos C entre C por EC sub
recuerden, es igual a 3 milésimas, que representa la deformación máxima que puede resistir el concreto sin confinar. Y el esfuerzo en el acero, si hay deformación unitaria, tiene que haber esfuerzo, la ley de Hooke. El esfuerzo que se desarrolla en el acero sería la deformación unitaria multiplicada por el módulo de elasticidad. Esto se toma en valor absoluto y siempre menor o igual que F. Esta ecuación de acá solamente sirve en etapa elástica, es decir, aquí el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, pero si la deformación unitaria es mayor que Y, el esfuerzo en el acero ya es independiente de la deformación y siempre igual a F. Esto es del diagrama esfuerzo-deformación simplificado, que hemos dicho que tiene un comportamiento elástico. Bien, entonces miren, nosotros podemos asumir el valor de C. Para cada valor de C se puede calcular la deformación unitaria del acero. Si esta deformación unitaria sale positiva, significa que el acero está en tracción, es algo de unidad, más significa que está en tensión y menos significa que está en compresión. Bien, una vez que hemos calculado la deformación unitaria, podemos calcular los esfuerzos en cada una de esas capas. Bien, el esfuerzo en la capa 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bien. Aquí en este dibujito tenemos los diagramas de esfuerzos, el F sub S1, el F sub S2, el F sub S3 y el F sub S4. También tenemos el esfuerzo, digamos, que soporta el concreto. Esta deformación unitaria se logra con un esfuerzo en el concreto equivalente al 85% de su resistencia a la compresión. La profundidad del bloque de compresiones, que es una fracción de la profundidad del eje. Habiendo calculado esas deformaciones, esos esfuerzos, luego podemos calcular la resultante de las fuerzas. Aquí, F sub S1, F sub S2, F sub S3 y F sub S4 son las fuerzas que se desarrollan en cada una de las capas, que sería el producto de F sub S1 o del F sub Si por el A sub Si, ¿no? El esfuerzo o la fuerza que se desarrolla en cada capa. El F sub Si, el F sub Si es igual al F sub Si por el A sub S, es la fuerza que se desarrolla en cada una de las capas. Y también podemos calcular la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en concreto. Todas estas fuerzas son fuerzas internas. Uno de los supuestos de la mecánica del concreto armado dice que debe existir equilibrio entre la fuerza externa y la fuerza interna. Bien, entonces acá podemos plantear la sumatoria de fuerzas horizontales y luego podemos calcular la carga P sub N que genera que la fibra extrema comprimida tenga una deformación unitaria de 3 milésimas, ¿no? Y haciendo sumatoria de momentos en este punto de acá, podemos calcular el. Por lo tanto, hemos calculado un puntito de ese diagrama de resistencia que hace rato les he mostrado. Bien, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Dice, si la profundidad del bloque de compresiones, el valor de A, es mayor que la ubicación de una capa, el área de refuerzo de esta capa debe ser incluido en el área comprimida cuando se calcula el valor de C sub C. Para tal efecto se debe restar de 0.85 F'C de F sub Si, quedando el F sub Si de esa capa como el F sub Si menos 0.85 F'C por A sub
Esto es para considerar la cantidad de concreto que ha sido desalojado por el acero que queda dentro de la zona continua. ¿Vamos? Bien. No sé si eso de acá también se les ha alcanzado. ¿Tienen? ¿No lo tienen? Mejor todavía, ¿no? Porque, miren, el objetivo miren, tenemos aquí una columnita de 25 por 40 centímetros, reforzada con 4 barritas de 1 pulgada. La resistencia en concreto de esta columna es de 210, su resistencia a la afluencia es de 4200. Se tiene aquí la ubicación del acero, como ven, desde la cara hacia el centro del acero tenemos 7,5 centímetros. La flexión va a ser con respecto al eje Y, la carga va a estar aplicada en este lado, de modo tal que el momento está a lo largo, insisto, del eje Y. Bien, eso significa que esta va a ser la cara comprimida y esta va a ser la cara traccionada. Voy a modificar esto porque la intención es que ustedes me sigan ahí con su calculadora y voy a agregarle esto. Y también pueden seguir con las diapositivas. Voy a colocarle así. Este es el eje de flexionamiento, el eje Y. La carga está aplicada por acá, sí. Una excentricidad medida desde acá. Esto es en planta. Y aquí tenemos la carga que conduce a la falla, a la columna. Bien. Voy a ponerle un cerrito más acá para que se vea bonito, porque si no, ahí como que se ve mal. Digamos que tenemos acá, miren, 3 fierros de 1 pulgada, 3 fierros de 1 pulgada, acá 2 fierros de 1 pulgada y acá también 2 fierros de 1. Vamos a ponerle aquí 2 fierros de 3 cuartos. 2 fierros de 3 cuartos. La cuantía probablemente sea muy fuerte. Bien, y la ubicación la vamos a mantener tal y cual está acá, pues, o sea, eso de aquí a 7,5 centímetros, tanto de la cara izquierda como de la cara derecha. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es encontrar algunos puntos de esta curva de resistencia. Bien, voy aquí en esta esquinita muy chiquitito, solamente para efectos de guía, dibujar la curva de resistencia que queremos definir. Por acá P sub n, por acá P sub n y por acá va a estar así. Esta curva tiene lo que se llaman sus puntos notables. Y los puntos notables son la resistencia a la compresión axial, P sub n0, la resistencia a la tracción, P sub nt, la resistencia a la flexión pura, N sub n0, y luego por acá aparece la condición de falla balanceada, el P sub nb
estos puntos y luego otros puntos adicionales que luego nos permitan definir esta curva de resistencia. Ese sería el objetivo nuestro. Hay puntos que son muy simples de calcular. El P sub N0 y el P sub Nt no requieren más que digamos, recuerdo de dos ecuaciones muy sencillas. Entonces aquí puedo colocar cálculo de P sub N0. P sub N0 representa la resistencia nominal a carga axial, ¿no? Resistencia nominal a carga axial. El P sub N0, la resistencia a la compresión, de lo que hemos visto hace rato, es el 0.85 F'C, el área bruta menos el área de acero, más Fy por el área de acero total. Vamos a poner casi área de acero total. Habíamos comentado que en este caso, al ser la carga axial, en el concreto se desarrolla en todas las fibras un esfuerzo uniforme. En el momento de la falla ese esfuerzo es de 0.85 F'C. En el momento de la falla, por el equilibrio de fuerzas verticales, P sub N tendría que ser igual a 0.85 F'C por el área en concreto. El acero está entrando en influencia más el Fy por el área acero en compresión. Aquí el área en concreto es, digamos, toda la sección bruta, descontando el concreto que es desalojado por el acero. En este caso, P sub N0 debería ser 0.85 por 0.21 por el área bruta, que es, son 25 por 40, es 1000, creo que es. Sí. Menos el área de acero total. Como verán, aquí sería lo siguiente con respecto al área de acero total. Son 6 fierros de una pulgada. 6 fierros de una pulgada por 5.10 más 4 fierros de 3 cuartos, que es 2.85, y luego el área de acero total sería de 42 centímetros cuadrados. Entonces 1000 menos 42 más Fy, que es 4.20 toneladas centímetros cuadrados por 42. La resistencia a carga axial es de 0.85 por 0.21 por de 347.40 toneladas. El segundo punto le vamos a poner aquí cálculo de P sub N, que es la resistencia a la tracción axial, y habíamos comentado que aquí una vez superado la resistencia a la tracción del concreto, el acero tiene que absorber toda la fuerza de tracción y la falla se presentará cuando éste entre, es decir, la resistencia a la tracción sería el Fy por el área acero total. El valor este resultaría de 4.2 por 42. 4.2 por 42, esto es 176.40 toneladas. Esos dos puntos como que no representan mayor dificultad, ¿no? Luego miren, vamos a ver
que es la condición de falla balanceada. ¿Cuándo se presenta la falla balanceada? ¿Se acuerdan? Se va a presentar cuando de manera simultánea la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas y la deformación del acero más traccionado es de 0.021. Esa sería la condición de falla balanceada. Bien, entonces podemos a través de la semejanza en triángulos, como se conoce la deformación del acero en tensión y se conoce la deformación de la fibra extrema comprimida, luego a través de la semejanza en triángulos podemos calcular cuánto vale el valor de C. Al tener el valor de C voy a poder calcular los esfuerzos en cada una de estas capas, las fuerzas asociadas, luego con las fuerzas asociadas planteamos la condición de equilibrio de fuerzas axiales y de momentos y obtenemos el valor de la carga y el momento que conducen a la falla de la columna. Miren, vamos a identificar aquí las capas. Esta sería la capa 1, ¿se acuerdan? La cara comprimida, la cara traccionada. Las capas se van identificando desde la cara comprimida o desde la cara traccionada hasta la cara comprimida. Entonces, la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. En el caso nuestro, sería esto. No se olviden, al estar la carga acá, esto se dobla así, en este sentido, esta cara se comprime y esta cara se tracciona. Las capas se van identificando desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. La capa 1, 2, 3, 4. La capa 1 tiene una sección transversal de 15.30 centímetros cuadrados y una ubicación de su 1. Las capas se ubican con respecto a la cara comprimida, desde la cara comprimida al centroide. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de 40 centímetros menos 7.5. Es 32.5 centímetros. La capa 2 es 2 fierros de 3 cuartos, 5.70 centímetros cuadrados. Y de su 2, la distancia medida desde la cara comprimida al centroide, recuerden que de aquí para acá tenemos 7 centímetros y medio, de aquí para acá 7 centímetros y medio, ¿no? Que representaría el recubrimiento y todo lo demás, ¿no? El diámetro del estribo, el diámetro de la barra. Bien, entonces estaríamos hablando de 40 menos 15 entre 3, 8.33, es la separación centro a centro. Esto multiplicado por 2 más 7.5, estamos hablando de 42 o de 24.17 centímetros. A sub S3 aquí estamos hablando de 5.70 centímetros cuadrados y el D3 es de 15.83 centímetros. Y por último, el A sub S4, que está
estamos hablando de 15.30 centímetros cuadrados, y el D4 que sería de 7.5 centímetros. La ubicación de D2 y D3 se ha definido de este modo: 7 centímetros y medio, 7 centímetros y medio. De los 40 centímetros hemos quitado 15 y eso se divide entre 3, ¿no? Entonces estamos hablando que aquí para acá hay 8.33 centímetros y algo. Bien, esas serían las ubicaciones y las cantidades de acero. Miren, la sección transversal de la columna con los fierros aquí dispuestos del modo que hemos indicado, la vista frontal, la ubicación de los aceros, vamos a dibujar esto así. Una vista frontal. Cada línea con trazo discontinuo representa el eje longitudinal de la barra. Esto representa la sección antes de aplicar la carga. Y luego de aplicar la carga, la sección lo que hace es girar. Por acá voy a dibujar la condición esta, ¿sí? Ahí está. Un poquito más acá, ahí está. La carga está aplicada en este lado, P sub N. Esta vendría a ser la fibra extrema comprimida y esta es la fibra extrema traccionada. La condición de falla balanceada, que sería el tercer punto, falla balanceada. La falla balanceada se puede determinar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida C sub U es igual a 3 milésimas y la deformación del acero más traccionado, la deformación del acero de la capa 1 es igual a la deformación que da inicio a su fluencia. Por acá luego tenemos la deformación del acero de la capa 2, la deformación del acero de la capa 3 y la deformación del acero de la capa 4. 1, 2, 3, 4. La distancia que existe desde la fibra extrema comprimida al eje neutro se llama C. C es la distancia que existe desde la fibra extrema comprimida hacia el eje neutro. Como es para la condición de falla balanceada, le vamos a llamar el C balanceado. La distancia que existe desde la fibra extrema comprimida
al centroide del acero más traccionado se llama D sub, ¿no? De aquí para acá sería D sub 2, D sub 3 y D sub 4. La deformación que da inicio a la fluencia del acero en tensión E sub SY es FY entre E sub S. Y esto de acá para el acero que tenemos, 4200 entre 2 por 10 a la 6, esto es de 0.0021. Al conocer la deformación del acero más traccionado y al conocer la deformación de la fibra extrema comprimida y al tener el valor de D1, luego a través de semejanza de triángulos podemos conocer cuánto vale C balanceado, ¿no? De la semejanza de triángulos, esto para no olvidar, C sub B es A, E, C, U. Como el triángulo chiquito, como D1 menos CB es A, E sub SU, para ponerlo así de manera general. De acá podemos decir lo siguiente, que C sub B por E sub S1 es igual a D1 por E C sub U menos CB por E CU, ¿no? Bien, pasamos el valor de C sub B al lado izquierdo de esta expresión y luego queda que CB E sub S1 más E C sub U es igual a D1, disculpe, E C sub U. CB quedaría entonces igual a, ordenando convenientemente, E C sub U, E C sub U más E sub S1, y eso multiplicado por D sub U. Eso sale de la semejanza de triángulos, planteada aquí de acuerdo a lo que estamos mostrando en la figura. El valor el C balanceado, se va a calcular porque recuerden, conocemos esta deformación que es de 3 milésimas y conocemos esta deformación que es de 0.0. Como en nuestro medio hay a 0 grados 60, para decir un FI de 4200, se podría fijar que la profundidad del eje neutro es equivalente a 0.588 veces D1. Esta expresión es independiente de la geometría de la columna. La profundidad del eje neutro que conduce a la falla balanceada, independiente de la geometría de la columna, es igual a 0.588 veces de su vendría a ser una fórmula, insisto, o sea, esto solamente sería válido para un acero con un FI de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Es el acero que tenemos, no tenemos otra calidad de acero, ¿no? Bien, entonces, si regresamos a estas diapositivas, notarán que vamos a estar en condiciones. Como ya se tiene el valor de C, luego puedo calcular la deformación unitaria en cada una de esas barras. Se tiene la deformación en las barras, se puede calcular el esfuerzo, se pueden calcular las fuerzas, y del planteamiento del equilibrio de fuerzas y de momentos, vamos a calcular cuánto vale P sub n y M sub.
Para el caso en cuestión, C sub B debería ser 0.588 de B sub 1, que como ven es 32.5. Esto también se puede hacer con la ayuda del AutoCAD, es decir, vamos a poder usar esta herramienta para hacer el cálculo de manera más rápida, tanto de las deformaciones como de los esfuerzos. Bien, entonces el C balanceado es de 19.11 centímetros. El A balanceado, el A es el producto de beta 1 por C, pero en este caso será el C balanceado. El beta 1 para un concreto de 210 es de 0.85 por el valor del C balanceado, que es 19.11. Bien, entonces tenemos 0.85 por 19.11, estamos hablando de 16.24 centímetros. Como se tiene la profundidad del eje neutro, luego podemos aprovechar esta ecuación de acá, que nos permite calcular la deformación unitaria en cualquier capa ¿se acuerdan? Esto sale también de la semejanza de triángulos, es decir, allá ustedes plantean la semejanza de triángulos y pueden expresar luego la deformación unitaria en términos de estas variables. Aquí, en vez de colocar C, deberíamos colocar el C balanceado. Y notarán, se tiene la profundidad del eje neutro, se tiene la ubicación de la capa, luego vamos a poder calcular cuánto valen las deformaciones. Calcular las deformaciones, luego podemos calcular los esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, esto está por si acaso también ahí en las diapositivas, lo estoy desarrollando acá un poco para evitar que se duerman, porque veo que están cansaditos. SUS2. El planteamiento, por si acaso, se ha hecho para que el SUS1 sea igual al EY, es decir, 0.020. Ya tengo la deformación del acero de la capa 1. Luego el SUS2 será el DSU2 24.17 menos el C balanceado, que es 19.11 entre 19.11 y luego esto multiplicado por 0.03. Ya podemos calcular luego la deformación del acero que está en la capa 3. Cuando tenemos el acero en la capa 3, sería su ubicación. La ubicación del acero que está en la capa 3 es, como ven, 15.83 centímetros menos 19.11 entre 19.11 y eso multiplicado por 0.03. La deformación del acero en la capa 4 es el acero que está en la capa 4 sería el acero más comprimido, 7.5 centímetros, 7.50 centímetros menos 19.11 entre 19.11 y esto multiplicado por 0.03. Acá en el primer caso
es de 0.0079. 0.79. Bien. Acá sería de 0.00051, sale menos. Menos 0.00051. Y en el caso de acá, 18. 0.0018. También menos. Hay que colocar en todos estos casos el mismo número de cifras significativas. Estamos colocando 2, 4, 5 y sería 0.00182. Ahora, comentaba hace rato lo siguiente. El más significa tensión, y el menos acá que antecede significa compresión. Entonces, las barras que están en la capa 3 y 4 están en compresión, ¿no? Bien. Esta barra de acá, su deformación unitaria es menor que la deformación que da inicio a la fluencia. ¿Eso qué significa? Que el acero está incursionando en la etapa elástica, ¿no? Por lo tanto, podemos aplicar la ley de en valor absoluto. Estas dos deformaciones también son menores que 0.0. Estos dos aceros también están en etapa elástica. No puede ser mayor, ¿no? Puede ser mayor, pero recuerden que el diagrama esfuerzo de formación del acero que nosotros consideramos es bilineal, ¿no? Es decir, el diagrama habíamos quedado que queda así. Por acá la deformación unitaria, por acá el esfuerzo. El límite para el comportamiento elástico es EY o F. Acá tenemos menos EY o menos F. El EY es 0.0021 y el menos EY es, bueno, menos 0.0. Entonces notarán que en el caso de acá estamos en la zona de tracción. Esto es tracción, tensión, ¿recuerdan? Y esto es compresión. En el caso de acá, este 0.0079 es menor, entonces está en la etapa elástica. Igual el de acá, igual el de acá. Pero si la deformación del acero, ya sea en tracción o compresión, es mayor que Y, entonces el esfuerzo en el acero ya es independiente de la deformación unitaria y siempre igual a F, ¿no? Es decir, si cae por acá, bueno, para acá hacemos uso de la curva esfuerzo de deformación, entramos con esta deformación, cortamos la curva y luego leemos el esfuerzo, y el esfuerzo es igual a F. Entonces, a partir de este punto hacia adelante, el esfuerzo ya es independiente de la deformación y siempre igual a F. El esfuerzo en la capa 1, como justo la deformación del acero en tracción es igual a 0.021, el esfuerzo aquí debería ser igual a F. Es decir,
tracción. El esfuerzo en cualquier capa, ¿no?, es, hemos dicho, la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Y el valor absoluto tiene que ser menor o igual que F. Si la deformación es mayor que Y, este producto nos va a dar un esfuerzo mayor que FY, y eso no existe, porque en esta etapa el acero entró en fluencia y la máxima resistencia sería como F, no puede ser más, ¿no? El esfuerzo en la capa 2, la deformación unitaria de 0.00079 por 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados, que podría decir por 2000 para pasarlo a toneladas centímetros cuadrados. Esto en valor absoluto queda de 1.58 toneladas centímetros cuadrados, y está en tensión. Cuando le ponemos el valor absoluto ya perdemos el sentido, o se pierde el signo más o menos, pero hay que llevar siempre la condición si la barra está en tracción o en compresión, por la capa, ¿no? El esfuerzo en la capa 3 debería ser la deformación unitaria, que es de 0.0051 por 2000. Bien, entonces 0.0051 por 2000, esto es como 1.02 toneladas centímetros cuadrados, pero esa capa está en compresión. El esfuerzo en la capa 4 será el 0.00182 por 2000. Y esto es 3.64 toneladas centímetros cuadrados. Si este valor resulta más que FY, tomamos F. Esta ecuación de acá que representa es la ecuación de Hooke, la ley de Hooke. El esfuerzo en la etapa elástica lineal es directamente proporcional a la deformación. La constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero es independiente de la calidad del acero, y es de 2.1 o 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Bien. Aquí tal vez olvidé decir que esto está en compresión, ¿cierto? Bien. El procedimiento es, digamos, muy mecánico. La idea es, ojalá no perdernos en el mismo, ¿no? La condición de falla balanceada ha sido calculada cuando la deformación del acero más traccionado es justo igual a FY, por lo tanto el esfuerzo en esa barra es de 4.2. Y en esa barra va a tener una deformación positiva, por lo tanto, o en esa capa, disculpen, por lo tanto esa capa está en tensión. La capa 2 también está en tensión, la capa 3 y 4 está en compresión, ¿cierto? Voy a tratar de borrar esta información de acá. Esto de acá lo vamos a perder, no sé si lo apuntaron para luego tomarlo como referencia, porque es información que aún no podemos dejar de usar, ¿no? Estas son las capas, sus ubicaciones con respecto a la cara comprimida, y esos datos van a ser usados pues, con, digamos, mucha frecuencia, ¿no? Miren, acá voy a dibujar un poco más grande el asunto para que se
apreciar el cálculo que vamos a hacer, las 4 capas, las 4 capas, y en este diagrama o en esta figura vamos a dibujar los diagramas de esfuerzos. El esfuerzo, esto sería la capa 1, por si acaso, la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. El esfuerzo en la capa 1 es de tracción, por lo tanto debe estar saliendo del diagrama de cuerpo libre. Aquí F sub S 1 de tracción, ¿cierto? F sub S2 también está en tracción, que es de 1.58. Bien, ese esfuerzo está uniformemente distribuido en todos los aceros de la capa 2. F sub S3 y F sub S4 están en compresión. Bien, por lo tanto son esfuerzos que deben dibujarse entrando al diagrama del cuerpo libre. Esto es F sub S3 y esto es F sub S4. La profundidad del bloque de compresiones, que habíamos calculado hace rato, el A balanceado, ¿se acuerdan? Fue de 16.25 centímetros. Bien, 7 centímetros y medio, 8.33, son como 15 centímetros y algo. La zona comprimida tendría que ir desde aquí hasta acá. Es decir, aquí lo que tenemos son los esfuerzos que se desarrollan en el concreto, en la profundidad del bloque de compresiones. Esto es el A balanceado. Y este es el diagrama de esfuerzos. Se supone que toda esa superficie comprimida desarrolla un esfuerzo uniforme equivalente al 85% de la resistencia a la compresión del concreto. Para guiarnos aún más, aquí en la parte inferior voy a dibujar la sección transversal. Aquí un fierro, otro fierro, otro fierro, acá 1, 2, 1, 2, acá 1, 2, 3. La profundidad del bloque de compresiones está acá. Todo esto de aquí es el A balanceado, que es de 16.25 centímetros. El ancho de la columna, que es de 25 centímetros. Toda esta superficie que estoy achurando, toda esa superficie está comprimida. ¿Cierto? Bien. En este diagrama de esfuerzos, la capa 1 en tracción, la capa 2 en tracción, la capa 3 y 4 en compresión. Estos esfuerzos están uniformemente distribuidos en estos fierritos que conforman cada una de esas capas. Ahora, si hay esfuerzo, luego podemos calcular fuerza. ¿Cómo se calcularía la resultante de fuerzas que actúan en la capa 1? Si el esfuerzo en F
entre 4.2, entonces este esfuerzo debería multiplicarse por A sub S. ¿Cómo se calcula la fuerza que se desarrolla en el acero que está ubicado en la capa 2? Sería el F sub S2 por A sub S2. Y así sucesiva. ¿Cómo se calcula la resultante de los esfuerzos de compresión en esta región comprimida? Sería el 0.85 F'C por AB y luego por D. ¿Dónde se ubica la resultante de los esfuerzos de compresión que se desarrollan en concreto? En el centroide de la región comprimida. Y el centroide, si esto es AB, el centroide está acá, AB menos. Cuando vamos a calcular la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en el concreto, ¿sí?, lo que vamos a hacer es multiplicar 0.85 F'C A por D. Cuando hacemos esa multiplicación estamos aceptando que todo aquí es concreto, pero hay una porción de concreto que es desalojada por el acero. ¿Qué porción? La porción que voy a marcar aquí de color rojo. Entonces, en ese 0.85 F'C A por B habría que descontarle el 0.85 F'C por A sub S3 y luego por A sub S4. Esos descuentos no se van a hacer en la resultante de las fuerzas de compresión, sino en cada una de las capas que queden dentro de la zona comprimida, tal y cual se sugiere acá. ¿Y por qué se hace el descuento en los esfuerzos de las barras que quedan en la zona comprimida? Porque las fuercitas estas que se desarrollan acá y esta fuercita de acá van a tener el mismo brazo